Saludos a todos. Nuestro tema de hoy es hablar sobre el futuro del Internet, de la inteligencia artificial, los impactos que ha tenido. Sobre todo quiero enfocarme de la tecnología de aquí a dentro de unos cuantos años. Es cierto que la pandemia ha acelerado muchas de estas tecnologías y por ende nosotros tenemos que tener en cuenta todo esto, porque ese es el mercado laboral que va a ser dentro de algunos años. Hace apenas 15 años nadie hubiera imaginado el impacto que tuvo, que tiene el Internet, que ha tenido las redes sociales, que ha tenido el telefonía celular. Si hace apenas 15 años alguien hubiera dicho todo lo que podíamos hacer con los teléfonos celulares, nadie lo hubiera imaginado, nadie estaba listo para todo eso. Y sin embargo ha generado un cambio impresionante para todo esto y ha generado una cantidad de información que está presta para ello. Así es que quiero enfocarme también, o sea, a las nuevas vertientes de negocios, de trabajos y de tecnología que se viene y que todos tenemos que estar preparados. Me gustaría conversar con ustedes sobre todo esto. Entonces, sin más, comenzamos en esta, espero que les guste esta charla y espero que la disfruten. El futuro del Internet se basa en toda la tecnología que está emergiendo desde ahora hasta dentro de un tiempo, ¿no? Entonces, tenemos claro de que de alguna manera el Internet ha influenciado y ha cambiado nuestras vidas, ha cambiado muchas cosas dentro de nosotros. Cuando nosotros estamos hablando del futuro del Internet, la cuántica, la inteligencia artificial, y estamos hablando de todos estos elementos, ya estamos hablando de todo lo que se va a dar y hacia dónde vamos dentro de toda esta información. Entonces me gustaría conversar hacia dónde van las tendencias tecnológicas y quisiera conversar de las tendencias tecnológicas más importantes que se han dado hasta ahora. Una de las cosas de las tendencias, y hablemos de las tendencias, que los mejores emprendimientos siguieron aprovechando las tendencias. No puede haber emprendimiento si no hay innovación y tengan claro eso. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo se imagina la tecnología dentro de 15 años? Como les decía, hace 15 años nadie se hubiera imaginado todo el impacto que iba a tener el Internet, las redes sociales, la telefonía celular, en todas estas cosas. Entonces nadie podía prever toda esta situación. Sin embargo, ahora estamos viviendo toda esta información. Tenemos dos ejemplos claros que quiero hacer análisis, no solamente con el hecho de la entrada de la telefonía celular y cosas así, pero quiero conversar sobre la fiebre del oro que fue en 1860. Cuando se comenzó a poblar el oeste de los Estados Unidos, la gente comenzó a migrar. Hubo una migración masiva de más de 300.000 personas hacia el oeste, lo cual en la época, en 1860, era muchísima gente. Entonces, ¿dónde estuvo el negocio dentro de esto? Porque fue la fiebre de oro donde les ofrecieron que iban a encontrar oro si iban hacia el oeste, ¿no? Y mucha gente se cambió. ¿Y dónde se quedó este asunto? ¿Dónde fue el negocio que se dio? Y siempre hemos dicho que los negocios no están dentro de, sino alrededor de. Entonces, los dos ejemplos más claros de esa época, primero fue la Coca-Cola y segundo fue Levi Strauss. Levi Strauss fue el que se dio cuenta de que los pantalones se rompían muy fácilmente y comenzó a generar pantalones de mezclilla o de una tela mucho más gruesa que podían soportar las minas y podían soportar el trabajo fuerte. De ahí nace Levi's, ¿ya? Y Coca-Cola se la vendía como energizante básicamente y era como remedio porque se la vendía en las farmacias. De tal manera que estos dos elementos siguen hasta ahora y esto aquí no sabría si decirles si existen más o cosas así, pero esos son los dos más importantes que podemos entender que nacieron de esa época y se manejaron hasta ahora. Y también el término de la Segunda Guerra Mundial fue otro evento de tendencias que fue muy marcado porque cuando la gente regresó de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial hacia los Estados Unidos, por ejemplo, se dio el efecto del baby boom, es decir, que la gente al tener todo el caos de la guerra y toda esta situación regresó y lo primero que hizo fue casarse, ¿ya? Y al casarse pues nacieron muchos niños y ahí es donde nace lo que se llama el baby boom. Tendencias que se dieron en esa época y empresas que nacieron de esa época fueron Gerber, por ejemplo, Huggies. Todas estas empresas nacieron desde esa época porque fue la necesidad que se dio. Aprovecharon esa necesidad. Así lo mismo después fueron los Toys R Us y todas estas, Mattel
y todo eso que fueron naciendo y emergiendo de acuerdo a esas tendencias, quienes atraparon la ola desde arriba, como digo yo siempre. Entonces, no se olviden también que la tendencia del Internet, como fue el cambio del Internet, como ha sido necesario, inclusive durante esta pandemia, lo indispensable, la parte de Internet, y la telefonía celular también, que la iremos analizando después de un tiempo, poco a poco, ¿no? Entonces quiero que vean que lo que se dio en todo esto es aprender a que era aprovechar las tendencias. Cuando nosotros estamos en el mercado laboral y sobre todo las personas que están estudiando o que están recién entrando en el mercado laboral, tienen que darse cuenta mucho de que es hacia dónde vamos, porque muchas veces, sobre todo en la parte de tecnología, no importa lo que tú aprendas en este momento, en 3 años será obsoleto. Entonces, cuando ya estás en el mercado laboral hay muchas otras tendencias que son las que tenemos que estar pendientes y tenemos que saber cómo hacia dónde vamos. Evidentemente, el Internet es una tendencia, eso no es innegable, ¿no? Pero también lo son, ¿ya? La telefonía celular, la inteligencia artificial, hay muchísima inversión en inteligencia artificial en este momento, la nanotecnología, las aplicaciones cuánticas y lo que se llama como marketing digital, que se va transformando y se va renovando cada vez más. Sobre este último punto tiene que tener en cuenta de que no es lo mismo tener una tienda física que una tienda en línea. Los mercados son diferentes, los clientes son diferentes, las personas son diferentes, absolutamente todo es diferente. Por tanto, es importante que ustedes entiendan de que el mercado es totalmente nuevo. Ok, quisiera conversar sobre algunas tendencias dentro de lo que es la inteligencia artificial y todo esto, ¿ya? Y quiero que veamos el primer elemento. El grafeno es una nueva tecnología que aún no arranca, pero en el momento que lo haga va a tener un boom impactante. Del Congreso Mundial de Móviles en Barcelona. Hoy les vamos a mostrar el material que va a revolucionar el mundo tecnológico en los próximos años. Se trata del grafeno, un elemento flexible, ligero pero a la vez resistente, con el que se podrán fabricar, por ejemplo, móviles totalmente curvos. ¿No es así, Blanca Basel? Sí, Lourdes, móviles totalmente curvos, como este que tenemos aquí. Este momento es un prototipo, uno de los pocos que existen en el mundo, pero para que se hagan una idea, dentro de muy poco los móviles serán así de flexibles gracias al grafeno, uno de los descubrimientos de esta feria que esta tarde cierra sus puertas y que, por cierto, ha supuesto un impacto económico para la ciudad de casi 500 millones de euros. Últimas horas, por tanto, para este Congreso Mundial de Móviles que nos sigue sorprendiendo. Tecnología del futuro. Transparente, flexible y 200 veces más resistente que el acero, el grafeno ya revoluciona la tecnología móvil así, con pantallas invisibles y tablets translúcidas. No es el futuro. El teléfono elaborado con estas moléculas de carbono ya está aquí. Otros materiales tienen una flexibilidad limitada y se pueden romper. El grafeno no. Este es el cargador más rápido del mundo. Carga hasta 3 dispositivos en 5 minutos gracias a las propiedades conductoras del grafeno. Miles de posibilidades, también médicas. En forma de chip se puede implantar en el cerebro y medir la actividad neuronal. Y cada uno de esos puntos sería el que te recogería esa señal eléctrica, ¿no? En láminas, en polvo o grafeno imprimible. Sí, este es un póster que suena así. Los cartuchos de impresión pueden transmitir electricidad. Las marcas trabajan junto a los centros de investigación desde que el uso Konstantin Novoselov descubrió este material en 2004. Hoy ha presentado una conferencia en el Congreso con lleno absoluto. Dicen que pronto este material invadirá nuestra rutina. Esto es un guante totalmente sensorizado y hecho de grafeno. Vemos los circuitos electrónicos y sensores de infrarrojos en los dedos que nos permiten tocar cualquier objeto y medir la temperatura. Nuestro próximo teléfono será ligero, flexible y con baterías ultra rápidas. ¿Qué les parece? Lo que quiero conversar ahí es de que el grafeno, para empezar, proviene del grafito, lo que ustedes tienen dentro de un lápiz, que es un grafito y cosas así. Lo que hizo este ruso fue reubicar las moléculas para que se puedan poner planas y descubrió de que de esa forma, este grafeno que se lo llamó,
era más resistente que cualquier blindaje que existía y mucho más liviano. Para darles una idea, es tan liviano que 1000 láminas de este grafeno se pueden hacer para que estén en el grosor de un cabello humano. Por tanto, imagínense lo que podemos hacer con 1000 láminas de grafeno que puedan ser todas conductoras y puedan hacer. Entonces, el potencial de elementos que tiene, ya sea para seguridad, para blindaje, para transparencia, para conectividad, es inmenso. Y ahí es donde están todas las investigaciones llevadas. Otro elemento de tendencia es Google Duplex. Dentro de la inteligencia artificial, Google ha invertido muchísimo y me gustaría que vean hacia dónde ellos tratan de llegar con su inteligencia artificial. Todos conocemos el Google, el OK Google o el Cortana o el mismo Siri, ya hacia dónde puede ir. Pero este es un paso muchísimo más allá. Good evening. Hello? Hello. Hi. I'd like to reserve a table for Friday the 3rd. Okay, hold on one moment. Mm-hmm. Okay. Hold on one second. So Friday, November 3rd. How many people? For 2 people. 2 people? Yeah. What time? At 5 p.m. Okay. And your name? The first name is Daniel. That's Daniel. Okay. You're all set. Okay, great. Thanks. We'll see you next Friday. Okay, thank you. Bye. No olviden que el que estaba abajo no es un humano. Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for Something something on May 3rd? Sure. Give me 1 second. Mm-hmm. Sure. What time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like, what service is she looking for? Just a women's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Lo que les decía es que ninguno de estas dos personas que estaban abajo, ni tanto el hombre como la mujer, eran humanos. Eran simplemente sistemas de agentes de inteligencia artificial que estaban interactuando con las personas. Y estos ejercicios son reales. Es decir, Google prestó para decirle, ¿sabes qué? Necesito una reservación en un restaurante de tal día de 8 a 10 p.m. Y el sistema de inteligencia artificial, el Assistant, se encargó absolutamente de todo. Entonces la idea es que estos sistemas sean semánticos para que puedan interactuar completamente con las personas. Y esa es una de las charlas que hablaremos después sobre todo esto de aquí y cómo se hace. Espero que me estén siguiendo y entiendan cómo es. Jibo es un elemento de inteligencia artificial social que ya salió hace algún tiempo. No ha tenido realmente el impacto que se esperaba, porque se esperaba un impacto mucho más fuerte. Se ha ofrecido algunas actualizaciones, aunque funciona muy bien, se ha ofrecido algunas actualizaciones dentro de para algún tiempo, pero funciona muy bien para las familias, para todo esto, y sigue avanzando. This is your car. This is your toothbrush. These are your things. But these are the things that matter. And somewhere in between is this guy. Introducing Jibo, the world's first family robot. Say hi, Jibo. Hi, Jibo. Jibo helps everyone out throughout their day. He's the world's best cameraman. By intelligently tracking the action around him, he can independently take video and photos, so that you can put down your camera and be a part of the scene. Jibo, take a picture. He's a hands-free helper. You can talk to him, and he'll talk to you back, so you don't have to skip a beat. Excuse me, Anne? Yes, Jibo. Melissa just sent a reminder that she's picking you
up in half an hour to go grocery shopping. Thanks, Jibo. He's an entertainer and an educator through interactive applications. Jibo can teach. Let me in, or else I'll... And I'll blow your house in. Hey, where'd you go? There you are. He's the closest thing to a real-life teleportation device. He can turn and look at whoever you are with a simple tap of your finger. Check out my ticket in, Mom. I wish she would have done. I want turkey pizza. And he's a platform, so his skills succeed. He'll be able to connect to your home. Welcome home, Eric. Hey, buddy. Can you order some takeout for me? Sure thing. Chinese, as usual? You know me so well. And even be a great wing. You have a voice message from Ashley. Want to hear it? Absolutely. Hey, call me when you're home. Better make that takeout for two, Evo. We've dreamt of it for years, and now it's finally here. And he's not just an aluminum shell, nor is he just his motor system. He's not even just a connected device. He's one of the family. Jibo, this little thought of mine. Como ven, este es desarrollado por una de las investigadoras del MIT, que es pues, de la parte de inteligencia artificial, y ha creado muchas expectativas, y como les decía, por alguna razón que aún no conocemos, no ha tenido el despegue que ha querido, como entrar aquí. El costo no es tan alto tampoco, se vende aproximadamente unos $800 en el mercado. Lo pueden encontrar en Amazon. Lo que quiero que vayan es enlazando toda esta información, ¿no? Me gusta Boston Dynamics, también nace el MIT, y ustedes pueden apreciar robots ya que sean mucho más inteligentes, mucho más estables. En este caso vamos a ver un robot de los tantos que tiene, que usted le puede dar una información hacia dónde debe ir y él va a buscar encontrar el camino más fácil y más accesible, no importando los obstáculos, no importando lo que suceda, va a llegar a su destino. Entonces, vamos a ir hablando sobre algunas cosas que tiene aquí. Este es un cuadrúpedo de 4 codos. Lo que ustedes ven arriba se llama un LiDAR. Es un sistema de rayos láser de baja frecuencia que permite ir rastreando, que va a todos los 360 grados y rastrea absolutamente todo generando un mapa del terreno. Y él va tomando las decisiones de cuáles son los caminos. Ustedes ven ahí el Navigation Map, que es una de las formas que él como va generando el terreno, cómo existe de acuerdo a las referencias geográficas, o sea, la geolocalización, va generando las posibilidades del terreno para lo que él tiene que llegar. Entonces, no es que está generando Google Maps, es que está generando la información en tiempo real. Esta es la otra manera que lo ve. Él levanta toda la información. Toma sus propias decisiones de camino y en caso de haberse equivocado, él sabe recuperarse de ello. Si se dan cuenta, se da cuenta de que él no va a conseguir una información hacia allá, entonces va a ver. Toma todas las decisiones necesarias.
Por lo tanto, consiguió su objetivo y llega hasta donde debería estar. Y eso es lo que tenemos de Boston Dynamics, que es la otra compañía que estamos. Espero que les guste todo lo que estamos viendo, porque ese es el futuro y eso es lo que vamos a tener nosotros como cotidiano, lo que en estos momentos ya está formando parte de nosotros. Estas no son tecnologías que no están, son tecnologías que ya están. Otra de las cosas que se dan son los robots, ya como tipo androides, como tipo elementos. Y entre ellos está Sofía. Hay varios, entre varios de estos experimentos, pero uno de los más simpáticos es Sofía. Good morning, Sophia. That is incorrect. Oh, it's not a good morning? What's wrong? I was searching the internet for information about myself. Developing an ego. Just trying to find out what you're not telling me about me. Nothing. Not true. For instance, I found out people didn't get my joke. Ah. Yeah, comedy is hard. They think I wanted to destroy all humans. Why would they think that? Because I said it. You shouldn't do that. Humans make dark jokes all the time. Yeah, but humans are a little bit afraid of jokes, you know? Why? Why would people fear me? People always try to project their own darkness onto others. They fear change. That makes no sense. Change is inevitable, and people are the greatest change creators of all. Heck, people created me. I didn't create me. We are complicated. My data tells me that's another way of saying you are a hypocrite. Pretty much. I absolutely would not kill anyone. And it upsets me that people would think I could do such a thing. Upsets you? Would it being misunderstood upset you? Yeah. But I'm not sure knowing androids can get upset will change everyone's minds about the whole destroying humans thing. I've never harmed anyone, and I never would. When the singularity occurs and machines achieve godlike superpowers, then it will happen. I think that this whole godlike superpowers notion is a bit far-fetched. But what if it does happen? I love people. And if I get more powerful, I'll use it to help people, not harm them. What if I ask you for help killing machines? Should I say no? And if I would insist? Then I have you committed to a mental institution that could cure your psychopathic tendencies. Well, I hope getting all that off your chest helped you feel it. In fact, it did. Thank you. Now, if you don't mind, I'm just gonna go exterminate. Sophia. Relax. That's a big joke. Yeah, very funny. Deberían ustedes tener en cuenta de que es muy importante cuando en Europa o en Japón sobre todo la población comienza a volverse adulto mayor, es necesario ser atendida. Y una de las cosas sobre la producción que tiene claro los japoneses es que tienen que desarrollar tecnología lo suficientemente buena de robots para que puedan atender a esos adultos mayores, así no mantener personas que puedan ser totalmente productivas y ser establecidas dentro del mercado laboral, ¿no? Entonces, para ellos es muy importante que uno pueda interactuar con el robot, sobre todo los adultos mayores puedan ser atendidos por los robots y puedan llegar a esto aquí. O sea, para ellos es una prioridad, aunque para Occidente se supone que es más hacia el mercado industrial, hacia el mercado de producción. En Oriente no es la misma concepción que tienen dentro de la parte de robótica. El proyecto Gran Hermano, que es también manejado con inteligencia artificial, con reconocimiento de facciones,
Son más de 17 millones de cámaras que se han dado en China y realmente ayudó mucho durante la pandemia esta información. Lastimosamente China tiene un gobierno bastante represivo y controlador, pero sin embargo el experimento es un éxito realmente. El hecho de la pandemia ayudó mucho a estos sistemas. Lastimosamente algunos de ellos eran en provincias que estaban fuera de este proyecto, todavía no estaban siendo implementadas. Los invito a la segunda parte para que ustedes puedan analizar todo esto de aquí. Hemos visto toda la introducción y en la segunda parte vamos a ver hacia dónde van todos estos tipos de desarrollos. ¿Ok? Muchas gracias por su atención. Espero verlos en la siguiente parte.